Muy buenas tardes, queridos amigos de Práctica3.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy, ¿cierto? Les traigo una nueva clase de técnicas de conducción. El día de ayer estuvimos hablando acerca de la postura de la moto, acerca de las marchas, acerca de la posición, la estabilidad, la mirada. No hablamos de técnica de frenado. Y también estuvimos hablando, ¿cierto?, acerca del adelantamiento. ¿Ya? Quiero complementar lo que hablamos de adelantamiento, ¿cierto? Para posteriormente empezar a hablar de frenado. Ya recuerden que esto es una especie de campo de fuerza, ¿cierto? El cual nunca, jamás, jamás se debe traspasar. Ya. Entonces dice excepciones a la regla de adelantamiento. Usted puede pasar un vehículo por la derecha, ¿cierto? Solo en dos situaciones. ¿Por qué dice excepciones a la regla de adelantamiento? Porque lo más común, ¿cierto?, es que usted adelante a los demás vehículos por su lado izquierdo, ¿cierto? Eso es lo común. Se dice que el adelantamiento tiene que ser por el lado izquierdo. Sin embargo, en ciertas situaciones podemos adelantar por el lado derecho. Dice, cuando el vehículo alcanzado esté realizando, esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda. Cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido de tránsito. Después dice, nunca adelante a su propia razón. Súper importante, ¿ya? Nunca adelante a su propia razón. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Que a veces quiero adelantar, pero, ¿cierto? A veces quiero adelantar, pero algo me dice que no lo haga, ¿ya? ¿Por qué? Normalmente porque hay una situación, ¿cierto?, particular que me hace sentir que esa maniobra podría ser más peligrosa, ¿ya? Que hay una situación particular que podría hacer que esa maniobra sea más peligrosa. Entonces, si algo me dice que no adelante, entonces no adelanto. Así de simple, ¿ya? Luego, consejos si adelanta con una motocicleta. Visibilidad. Adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Las rectas son el mejor sitio para adelantar, porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede. Sobre todo, si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Entonces, de aquí, de este texto, ¿cierto?, puedo sacar varias lecciones. La primera, ¿cierto?, que debo adelantar solamente cuando las condiciones que a través de la visual, ¿cierto?, sean las ideales, ¿ya? Es decir, si yo veo que viene un vehículo de frente, obviamente no puedo adelantar, ¿ya? Y otra cosa importante es que debo tomar en consideración el porte del vehículo que estoy adelantando. Si es un camión, me va a costar más tiempo poder pasar adelante de él. Por lo tanto, ¿cierto?, voy a estar más tiempo expuesto al peligro de un vehículo que pueda aparecer circulando en sentido contrario. Súper importante. Otra cosa es que la aceleración, que no es lo mismo, ¿cierto? Ir a máxima aceleración no es lo mismo que ir a máxima velocidad. Son dos cosas distintas. La aceleración es variar, ¿cierto?, nuestra velocidad o subir nuestra velocidad lo más rápido posible. Sin embargo, tenemos que subirla de tal forma que no lleguemos, obviamente, a sobrepasar los máximos legales permitidos en dicha zona, ¿ya? Si yo para adelantar necesito
sobrepasar la velocidad máxima permitida, entonces, ¿cierto? Entonces, no debo adelantar. Así de simple. A veces, Carabineros, ¿cierto?, le puso una infracción a alguien y esa persona dice, lo que pasa es que venía rápido porque justo iba adelantando, ¿ya? Pero eso no es válido porque aunque yo esté adelantando, no debo por ningún motivo sobrepasar la velocidad máxima permitida, ¿ya? Súper importante. Aceleraciones. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. Eso ya lo hemos hablado antes, que es lo mismo que estábamos hablando recién, ¿cierto? Y es importante entender que para tener mejor aceleración, sobre todo cuando las motos son de baja cilindrada, va a ser necesario que bajemos un cambio, o a veces dos cambios, ¿ya? ¿Para qué? Para que la moto esté más despierta y salga de forma más brusca. Insisto, nunca sobrepasar la máxima legal permitida. Después dice, cuando el lugar sea el adecuado, esto es súper importante y una forma muy buena de resumir, ¿cierto? Las condiciones que tienen que haber para adelantar. Dice, cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno, comience el adelantamiento. ¿Qué significa lugar adecuado y momento oportuno? Que el lugar donde yo quiero adelantar, para empezar, esté permitido adelantar, que no esté prohibido. ¿Cómo sé que está permitido adelantar ahí? Porque la línea de separación de la calzada, ¿cierto?, que delimita mi sentido del sentido contrario, va a ser segmentada. Por lo tanto, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Va a pasar que cuando es segmentada, yo voy a saber que ahí sí se puede adelantar. Entonces, ese es el lugar adecuado, ¿ya? Y el momento oportuno va a ser cuando precisamente, ¿cierto? El momento oportuno va a ser cuando precisamente yo, espera un momento, ahí. Va a ser precisamente cuando yo vea que no viene nada, ¿ya? Ese es el momento oportuno. El lugar adecuado que en esa parte se pueda adelantar, que tenga línea segmentada, por ejemplo. El momento oportuno, que no hayan más vehículos, ¿cierto? Que no hayan más vehículos que vengan en el sentido contrario o que estén adelantando al mismo tiempo que yo, ¿ya? Cuando hablamos de lugar adecuado, estamos hablando de las condiciones de la vía. Cuando hablamos de momento oportuno, estamos hablando de la cantidad de vehículos que están circulando y de las maniobras que están haciendo esos vehículos, ¿ya? Entonces, súper importante entender eso. Dice, primero indique su cambio de pista, use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere. Sobrepase al otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con la otra luz intermitente. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Carla Asenjo Silva, ya te mando un saludo, espero que te esté gustando la clase. Recuerda que tenemos una sección de preguntas y en esa sección de preguntas puedes hacer cualquier pregunta, ¿cierto? Que
quieras o cualquier comentario, ¿cierto? Saludar, despedirte, cualquier cosa, ¿ya? En la parte de preguntas. Si tu Zoom está en inglés, ¿ya? Abajito va a decir Q&A, ¿ya? Atención, dice, debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones. ¿Por qué habla de esto? Para empezar, el viento va a afectar la conducción de la moto. ¿Se puede manejar con viento? Claro que sí, ¿ya? Se puede manejar con viento, no hay problema. ¿Es más peligroso? Claro que sí también, pero se puede, ¿ya? Y en algunos momentos nos va a tocar manejar con viento, aunque no queramos, ¿ya? Nos va a sorprender por ahí el viento. ¿Qué debo hacer cuando manejo con viento? Para empezar, lo más importante que debo dejar muy atento y ir corrigiendo constantemente cuando el viento me va empujando hacia un lado o hacia el otro, ¿ya? Después de eso, debo entender, ¿cierto?, que cuando hay un vehículo de grandes dimensiones, hay una especie de barrera para el viento. Por lo tanto, yo voy adelantando, ¿cierto? Voy adelantando, voy adelantando, voy adelantando, el viento me va afectando, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo voy aquí atrás del camión, ¿cierto? Paso por el lado del camión y aquí el viento viene de aquí hacia allá y yo voy por este lado del camión, por ejemplo, ¿ya? Entonces vengo por aquí, adelanto por el lado de allá, ¿cierto? Y voy por acá, voy por acá, voy por acá y salgo acá. Cuando yo esté atrás del camión, el viento va a dejar de afectarme de la misma forma, ¿ya? Lo más probable es que me afecte menos. Y cuando yo vuelva a salir acá adelante del camión, ¿cierto? El viento me va a afectar más. Por lo tanto, ¿cierto? ¿Qué problema va a haber? Que puede pegarme el viento de lleno y puede desestabilizarme de forma sorpresiva. Por lo tanto, una vez más, la recomendación es a ir muy atento, ¿cierto? Con el manubrio firme y preparado o preparada para rectificar en caso de que exista alguna complicación. De nada, Carla. Muchísimas gracias a ti. Excepción a la regla de adelantamiento, dice. Usted puede pasar a un vehículo motorizado por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido de tránsito. ¿Ya? Puedo adelantar, ¿por qué? Por la derecha, porque si el vehículo quiere virar a la izquierda, obviamente va a estar pegado a la izquierda y por el lado derecho va a quedar mucho espacio, por ende puedo pasar por ahí. Y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito, ¿por qué? Porque ahí ya no sería un adelantamiento. Para que sea un adelantamiento, necesariamente, necesariamente, ya tengo que haber invadido una pista que viene en sentido contrario, ¿ya? Si yo quiero adelantar, si para que la maniobra se llame adelantamiento, tengo que haber invadido una pista que viene en sentido contrario. Por lo tanto, por ejemplo, cuando yo voy en la autopista, donde hay tres pistas que van en el mismo sentido, ahí no es un adelanto,
es solamente un sobrepaso. Y el sobrepaso se puede hacer tanto por la derecha como por la izquierda, por cualquier lado, ¿ya? Y aquí me explica lo que es sobrepasar. Dice, las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso. Así se entiende que usted sobrepasa otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista que viene en sentido contrario. Legalmente estas maniobras no constituyen adelantamientos. Usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos por cualquiera de los costados de estos, para alcanzar la línea de tensión o la línea de tensión adelantada según corresponde. Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias, siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. ¿Ya? Esta maniobra deberá efectuarse entonces a una velocidad moderada, súper importante, y con los demás vehículos detenidos. Entonces, ¿qué podemos traducir de este texto? Que es súper importante para los motociclistas. En realidad, todos deberían saber esto y así habría menos malos ratos y encontrones en la calle, sobre todo entre motociclistas y otros tipos de vehículos. ¿Por qué? Porque la moto, cuando hay un taco, ¿ya? Está autorizada, o cuando hay una detención del tránsito por cualquier motivo, ya sea un semáforo, ¿cierto? Pare, siempre y cuando el tránsito esté detenido, la moto está autorizada para pasar entre los autos, ¿ya? Acá lo dice ocupando la misma calzada, ya sea por un lado o por el otro. Pero si lo traducimos a palabras más comunes, es que podemos pasar, ¿cierto?, entre medio de los autos. Está autorizado por ley. No me pueden sacar un parte por eso, ¿ya? O citarme al juzgado, no, no puede ser por eso, ¿ya? Pero ¿en qué condiciones? Una, a baja velocidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede salir una persona entre medio del tráfico, alguien puede abrir una puerta, etcétera. Es una maniobra igual peligrosa. Y además de eso, además de ir a baja velocidad, muy baja velocidad diría yo, debo, ¿cierto?, hacerlo solo cuando los vehículos están completamente detenidos. Si los vehículos se ponen a avanzar, entonces, en ese momento, debo reintegrarme a la circulación. ¿Ya? De esa forma, estoy dentro de la ley. ¿Ya? No hay ningún problema, ¿cierto?, con realizar esa maniobra. Es muy importante entender, ¿cierto?, la importancia del conocimiento de esta ley. Si, por ejemplo, usted va entre medio de los autos, en un taco, y alguien le dice, oye, tú tienes que quedarte en el taco, tienes que meterte igual que otro auto, usted le dice, disculpe, pero usted debe aprenderse la ley, ¿cierto?, de convivencia, ¿ya? Revise la ley de convivencia vial y después me habla de eso, ¿ya? Aunque en verdad no es necesario discutir con nadie en la calle, ¿cierto? Pero eso es lo cierto, ¿ya? Se puede, una moto puede hacer eso, ¿ya? Está autorizada legalmente, pero con dos condiciones: velocidad moderada y que el tránsito esté detenido. Ya, y para terminar el tema de adelantamiento, vamos a ver este ejemplo, es súper importante. Y al final voy a hacerte una pregunta, Carla.
Al final, Carla, te voy a hacer una pregunta. Así que atenta para que me la pueda responder. Ejemplo dice, suponga que usted circula a 90 kilómetros por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede. 90 kilómetros por hora y quiero adelantar al vehículo que me precede. ¿Ya? De pronto, a 350 metros de distancia, aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 kilómetros por hora. De pronto, un vehículo en sentido contrario a 90 kilómetros por hora. ¿Ya? El adelantamiento tarda 8 segundos. De aquí a acá voy a demorar 8 segundos. En este tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El siniestro es un hecho, ¿ya? El siniestro o el accidente es un hecho. Ahora, mi pregunta para Carla es, ¿dónde estuvo el error acá, Carla? Yo me voy a quedar callado 2 minutitos para darte tiempo para que me mandes tu respuesta, ¿ya? ¿Cuál fue el error aquí, Carla? Ya, bien, Carla, por responder. Dice, porque no dimensionó la velocidad del otro vehículo. Ya, podría ser. Y después dice, y la distancia en la que venían. Ya. Si bien es cierto lo que dices, está bien, ¿ya? Pero, ¿ya? Pero, o sea, no es que esté mal, pero yo lo voy a explicar de una forma distinta, ¿ya? Dice que, usted dice porque no dimensionó la velocidad del otro vehículo, ¿cierto? Perfecto. ¿Y por qué no la dimensionó? Precisamente porque no se puede, porque uno no sabe a qué velocidad viene el otro vehículo. No, humanamente no es posible medir ni la distancia ni la velocidad. ¿Ya? Está súper bien lo que escribiste, Carla. Porque te digo yo que yo lo voy que la verdad que el error acá fue querer adelantar siendo que veía un vehículo de frente. ¿Por qué? Porque como tú lo dices, ¿cierto? La velocidad y la distancia no fue capaz de calcularla bien, por decirlo así, ¿cierto?
pero nadie es capaz de calcular bien, ¿ya? Pero sí somos capaces, ¿cierto? Sí somos capaces de, sí somos capaces de entender, ¿cierto? Que viene un vehículo de frente y que puede ser peligroso, ¿ya? No somos capaces de calcular distancia ni tiempo siquiera de forma exacta, ¿ya? Podemos, a veces, una estimación del tiempo, ¿ya? Y siempre digo a mi señora, yo soy bueno para calcular el tiempo o calcular la hora, ¿ya? Aunque no haya visto el reloj en mucho rato, ¿cierto? Yo pienso así y digo, ah, son las 6. Y miro el reloj y son las 6:10, por ejemplo, o 10 para las 6, ¿ya? Claro, uno puede tener una noción más o menos, ¿cierto? Un reloj biológico, pero nunca va a ser exacto, ¿ya? Lo mismo en la distancia, uno puede decir, ah, viene más o menos a 100 metros, pero es más o menos. Y como es más o menos, no sirve. ¿Por qué? Porque este vehículo podría yo mirarlo y yo decir, ah, viene a 60. Y en realidad el vehículo viene a 200. Ah, pero ¿cómo ha venido a 200? ¿Qué pasa si este vehículo viene arrancando? Lamentablemente, muchas veces pasa que los delincuentes van arrancando, ¿cierto? De carabineros y terminan matando a una persona, ¿cierto? Porque la chocan, ¿cierto? O a un motociclista lo chocan o a un ciclista, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Si yo veo que algo viene, no paso. Ahí lo hice bien. Si yo veo que algo viene y tengo la intención de pasar, ahí ya lo hice mal. Ahí ya no sirve, ¿ya? Entonces, súper importante entender esa parte. Disculpe si hablo un poquito cortado, pero todavía estoy un poco resfriado y me cuesta un poco a veces respirar. Y ahora nos vamos a ir a hablar de los frenos, ¿ya? Tema importante. Estabilidad, no, eso ya lo vimos. Y nada, lo vimos. Técnicas de freno, este sí es el que yo quería. Como dice mi hijo, lo que yo quería, papá, me dice. Este sí, técnicos de frenado. Es importante frenar siempre de manera suave y progresiva, ¿ya? Siempre que se pueda, porque si veo que voy a chocar, voy a tener que frenar de forma más contundente, a fin de evitar, a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. ¿Qué es el bloqueo de las ruedas? Bloqueo le llamamos comúnmente acá en Chile, le llamamos chantada, ¿ya? Una chantada. ¿Qué significa eso? Cuando el vehículo quiere frenar, las ruedas se detienen y las ruedas se van arrastrando y van dejando una marca, ¿cierto?, en el pavimento. A eso solo le llamamos chantada. Pero el nombre técnico es bloqueo de la rueda. Y significa que el vehículo se sigue moviendo, pero que la rueda iba girando y se detuvo por acción de los frenos. Y se siguió arrastrando, pero en una sola posición, no giró. ¿Ya? Ese es el bloqueo de la rueda. ¿Cuál es el problema del bloqueo? Cuando yo bloqueo las ruedas delanteras, la moto queda sin dirección. Perdón. La moto queda sin dirección cuando yo bloqueo, ¿cierto?, la rueda. Por lo tanto, una frenada buena debe evitar el bloqueo a toda costa. Debe hacer que la rueda gire más lento, pero que gire, ¿ya? Nunca que se detenga, hasta que el vehículo se detenga, ¿ya? Esa es la idea.
Entonces dice que esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal de la moto es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. ¿Ya? Ojo, el freno principal es el delantero, pero ambos frenos son importantes. Ambos frenos se deben utilizar siempre. ¿Ya? El freno trasero se usa como un complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar ambos al mismo tiempo. ¿Ya? Usar los dos al mismo tiempo. Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de carga brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero. ¿Ya? Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de carga brusca o que salga despedido por el frente de la moto, ¿cierto? O que se bloquee el neumático delantero. Ustedes me preguntan a mí, las motos comunes, por lo menos, ¿cierto? Sobre todo de baja cilindrada, que no son tan pesadas, no es tan común que la cola de la moto se levante. No es tan fácil que se levante. Pero sí es muy fácil que ustedes frenen, que la rueda delantera se bloquee, se arrastre y que al arrastrarse haga como este movimiento y la moto al suelo junto con ustedes, obviamente. ¿Ya? Entonces, el bloqueo hay que evitarlo siempre. ¿Ya? ¿Por qué? Una, porque va a hacer que yo no tenga dirección. Y dos, va a hacer, ¿cierto? Que aparte de no tener dirección, va a hacer que me pueda caer de forma súper fácil. ¿Ya? Sobre todo cuando la calle, ¿cierto? Tiene poca adherencia, porque hay agua o porque hay algún tipo de maicillo, tierra suelta, piedras, etcétera, ya piedrecilla, etcétera, ¿ya? El freno principal de la moto es el delantero, que es el que realmente tiene la motocicleta. Pero el trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Siempre usar, idealmente, los dos, ¿ya? Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de transferencia brusca, ¿cierto? Y que salga despedido por delante o que se bloquee y usted se caiga. ¿Ya? Bueno, en los dos casos se va a caer. Dice que es conveniente que al momento de frenar tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio para frenar de forma eficaz. Debe inclinar levemente el cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera y que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por efecto de la frenada o transferencia de masa. ¿Ya? Dinámica de una frenada, súper importante. ¿Ya? Dice, freno delantero. El freno delantero se activa con la mano derecha, ya con esta mano, y actúa sobre la rueda delantera, obviamente, freno delantero, rueda delantera. Recuerden que en las motos los frenos son diferenciados, es decir, puedo apretar solo el freno delantero o podría apretar solo el freno trasero. Ya debo usar los dos, pero soy yo el responsable de usar los dos. ¿Ya? A la vez, no, dice que el freno delantero es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. ¿Cómo se utiliza el freno delantero? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno, ¿ya? Siempre, si me doy cuenta que la rueda se bloqueó y se está arrastrando, soltar, ¿ya? A veces, no siempre, pero a veces hay tiempo para hacerlo,
¿ya? Y si tengo tiempo y alcanzo a reaccionar, suelto el freno y lo vuelvo a apretar de inmediato. Pero con que lo suelte y lo vuelvo a apretar, ya la rueda va a girar un poquitito, ¿ya? Y obviamente ahí voy regulando para que la rueda vaya frenando, pero que no llegue a detenerse mientras la moto no lo haga, ¿ya? Dice que para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la rueda trasera. Claramente, el freno delantero frena mucho más que el trasero. Claramente, el freno delantero frena mucho más que el freno trasero, ¿ya? Sin embargo, el freno trasero igual hace lo suyo, igual aporta, igual sirve. Por lo tanto, debo utilizarlo también, ¿ya? Los dos, utilizar los dos. Después me habla del freno trasero. Dice que generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera mientras se equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene al vehículo de forma tan efectiva. ¿Qué significa eso? Si yo aprieto solo el freno trasero, va a pasar que voy a frenar igual, pero la frenada va a ser muy larga. Me voy a demorar mucho rato en frenar, ¿ya? ¿Cómo utilizarlo? Dice, se inicia con una presión muy suave sobre la palanca, la motocicleta empezará a reducir la velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Importante, debe tener dos dedos sobre el freno delantero, ¿cierto? Esto es una de las partes más importantes de esta clase, ¿ya? Imagínense que aquí yo estoy agarrando en esta parte del dedo, de la mano, ¿cierto? Estoy agarrando el manillar, el manubrio, el mouse, ¿ya? Y con estos dos dedos estoy apretando mi palanca de freno, o en realidad tengo los dedos sobre la palanca de freno, siempre. ¿Por qué? Porque de esta forma, si hay un imprevisto, ¿cierto? Yo voy a estar listo para frenar, ¿ya? En cambio, si yo voy en esta posición, cuando hay un imprevisto, me voy a demorar en frenar todo este tiempo para recién tirar. ¿Ya? Lo hice en cámara lenta, ¿se dieron cuenta? Ya, entonces, este tiempo, el tiempo que demoran los dedos en llegar acá, es tiempo que estoy perdiendo de frenar. Por lo tanto, siempre debo manejar con los dos dedos encima de la palanca. Muy importante. ¿Ya? Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca, la motocicleta empezará a reducir la velocidad de forma lenta pero progresiva conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Importante, siempre debe tener dos dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el pedal del freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiera. ¿Ya? Importantísimo. Y luego, por último, para terminar, nos queda muy poquito tiempo, es el freno de motor. ¿Ya? El freno de motor consiste en reducir una o varias marchas inferiores de la que lleva. Cuanto más cilindrada tenga la motocicleta, más ayuda el motor a la disminución de velocidad. Tan solo con soltar el acelerador, notará este efecto enseguida, el cual se multiplicará al reducir a marchas inferiores a la que llevaba antes de iniciar la frenada. ¿Ya? Súper importantísimo. Súper importantísimo. ¿Ya? Freno de motor consiste en reducir una o varias marchas inferiores de la que lleva. Cuanto más cilindrada tenga la motocicleta, más ayuda el motor a la disminución de velocidad. Tan solo con soltar el acelerador, notará este efecto enseguida, el cual multiplica al reducir a marchas inferiores a la que lleva. ¿Ya? Jóvenes, el freno de motor, amigos, amigas,
El freno de motor es un efecto, no es una pieza, no es algo que yo pueda tocar, ¿ya? El freno de motor aparece cuando dejo de acelerar. ¿Por qué? Porque el motor, cuando vamos acelerando, el motor está conectado a la rueda trasera. Cuando dejamos de acelerar, ¿cierto? Cuando vamos acelerando, el motor está conectado a la rueda trasera y además está produciendo, para que podamos avanzar, explosiones dentro de él. Para ello necesita combustible y aire. Cuando dejamos de acelerar, ahí estamos acelerando, ahí estamos desacelerando, ¿ya? Cuando dejamos de acelerar, eh, cortamos el combustible y el aire hacia el interior del motor. Sin embargo, el motor sigue conectado con la rueda y la rueda se sigue moviendo. Por lo tanto, el motor, de pasar a ser un propulsor, algo que va empujando la moto hacia adelante, pasa a ser un lastre. Porque para que el motor se siga moviendo internamente necesita energía. Y esa energía la saca de la rueda trasera. ¿Ya? Y como a la rueda trasera le estoy quitando energía para mover el motor, el resultado es que la moto empieza a andar más lento. ¿Ya? Si yo voy en quinta y paso de quinta a cuarta, voy a sentir que ese efecto se intensifica. Yo voy acelerando, suelto el acelerador y siento que la moto se empieza como a quedar. ¿Ya? Así. Pero si yo paso al cambio anterior, de quinta a cuarta o de cuarta a tercera, voy a ir así. Y paso al cambio y voy a ir, yo sé que están pidiendo en este momento en su casa, ¿ya? Paréntesis. Y voy a ir, ¿cierto?, aumentando ese efecto, ¿ya? De, de quinta a cuarta, de cuarta a tercera, de tercera a segunda, ¿ya? Pero normalmente uno lo usa más o menos hasta el tercer cambio, ¿ya? De sexta a cuarta, a veces, o de quinta a tercera, o a veces lo usa un puro cambio, ¿ya? Entonces, es importante entender cómo funciona. Pero más importante aún es para qué sirven. Los frenos, todos los frenos, trabajan convirtiendo la energía cinética en calor. Los frenos están preparados para recibir mucho calor, pero no calor infinito, por decirlo así. Ya no pueden aguantar todo el calor del mundo. Aguantan mucho calor, pero también llega un momento en el que se saturan de calor. Y en ese momento dejan de funcionar. Por lo tanto, debemos tratar lo más posible de no llegar a ese punto. Debemos tratar lo más posible de no llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque en ese punto, ¿cierto? Vamos a quedar sin freno. Y sin freno, ¿ya? Vamos a tener un accidente seguro o un siniestro, ¿ya? Entonces es importante, por ejemplo, cuando vamos a una cuesta, en vez de ir frenando todo el rato, mejor enganchamos un cambio, ¿cierto? Un cambio bajo, no sé, tercera, por ejemplo, y la moto se va a ir frenando a sí misma, sin necesidad de utilizar los frenos. Entonces, cuando necesitemos frenar más, vamos a tener nuestros frenos fríos y listos para actuar, ¿ya? Esa es la idea del freno de motor. Queridos amigos, amigos, les mando un gran abrazo, ¿ya? Especialmente a Carla, que estuvo haciendo el aguante hoy día toda la clase. Te agradezco mucho, Carla, que te hayas mantenido conectada, ¿cierto?, a este contenido. Espero que estés muy bien y le agradezco a todos los que estén viendo este video, ¿cierto?, en el futuro. Les mando un abrazo, cuídense mucho, nos estamos viendo. Chao, chao. Muchas gracias.